Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque estamos en tu casa listos para ser edificados por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a través de tu palabra mientras encomendamos nuestras necesidades y peticiones en tus manos, confiando que tú contestarás favorablemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En la primera reunión estuvo compartiendo el pastor Paco Treviño. Él es nuestro supervisor, la mayoría ya lo conoce, pero ahorita a las 12:30 está compartiendo en Laredo, Texas, en la iglesia con los pastores Armando y Cintia, mis padres. Pero bueno, vamos a continuar con el mensaje en esta tarde. El título del mensaje es Conocimiento, la llave para entrar en el reino de Dios. Seguimos en el mismo tema. Entonces quiero comenzar con nuestra base bíblica, que es 1 Corintios capítulo 6 verso 7. Lo hemos estado leyendo en las últimas semanas. Dice: así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces hemos estado aprendiendo esto, que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nuestra vida, sobre la tierra. Y todos necesitamos que Dios gobierne nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad y el mundo entero. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios está todo lo que nosotros necesitamos y todo por lo que nosotros nos esforzamos. Dice la palabra de Dios: mi reino no es comida ni bebida, hablando de placeres o necesidades básicas, sino justicia, paz y gozo. Y son las cosas por las cuales estamos trabajando siempre nosotros. La semana pasada aprendimos cómo entramos en el reino de Dios. San Juan 3:5 dice: Jesús respondió: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y de espíritu. Agua quiere decir o significa arrepentimiento, espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo. Pero para que el arrepentimiento tenga lugar o suceda, es necesario tener conciencia de pecado. Y aquí, a partir de aquí es donde seguimos avanzando el tema. Dice el Señor Jesús: ¿quieres entrar en el reino de Dios? O sea, que Dios gobierne tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas. Y es necesario dos cosas: nacer de agua, nacer de espíritu. Nacer de agua nos está hablando del bautismo, y nosotros nos bautizamos como un símbolo de arrepentimiento. Y nacer de espíritu es cuando yo le cedo el control al Espíritu Santo. Pero esto no sucede si tú y yo no tenemos conciencia de pecado, porque muchas de las veces cometemos errores y no nos damos cuenta. Pero cuando alguien viene y te dice: mira lo que hiciste, no estuvo bien, por esto y aquello, entonces te das cuenta y dices: y tienes razón, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento. Pero mientras tú y yo no tengamos conciencia de pecado, es decir, no estemos conscientes de nuestros errores, pues no los vamos a cambiar, no nos vamos a arrepentir. Romanos capítulo 5 verso 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En el verso 20, Romanos 5:20 dice: pero la ley pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. O sea, el pecado que ya había. Dice: antes de la ley había pecado, pero como, o sea, no sé si recuerdas o probablemente has visto algunas películas o reportajes o documentales de
Los primeros vehículos cuando circulaban por las calles no había señalamientos en las calles, no había altos, no había límites de velocidad establecidos, no se había establecido que hay que manejar por la derecha y entonces tú ves en blanco y negro en el principios del siglo XX los primeros vehículos y los ves como que ¡ay! Casi choca, y ¡ay! Casi choca, ¿sí me explico? Pero no podían multar a nadie. ¿Por qué? Porque no había un reglamento que estableciera las normas por las cuales iba a regir el tránsito de vehículos. Bueno, sucede así con nuestra vida espiritual. Cuando no había ley, sí había pecado, sí había errores, pero una vez que Dios establece su palabra, entonces las personas somos conscientes que no solamente somos pecadores, sino que desafortunadamente abundan los pecados en nosotros. Seguimos leyendo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que asimismo como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces es necesario que tú y yo conozcamos la ley de Dios para poder identificar nuestras faltas o nuestros pecados contra Dios. Cualquier persona que no conoce la palabra de Dios cree que es bueno y que no le falta el respeto a Dios. A todos nos pasó. Pero cuando conoces la Biblia, te das cuenta que eres un pecador, que no eres tan bueno y que necesitas arrepentirte. Por eso, antes del arrepentimiento es necesaria la conciencia de pecado, estar consciente. Esto se da a medida que conoces la ley o la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, yo he declarado esto muchas y muchas veces y una vez más lo voy a declarar. El enemigo más grande que tiene el hombre no es el pecado. Tampoco es el diablo ni los demonios. El enemigo más grande que tiene el hombre es la ignorancia. Porque la ignorancia no nos permite ver las cosas con claridad. El pecado número uno, el pecado no es nuestro más grande enemigo. Porque la palabra de Dios dice que Dios preparó al Cordero antes de la fundación del mundo. Escucha. Para inmolarlo en caso de que falláramos. Así que nuestros pecados no sorprenden a Dios. Dios no entra en shock, Dios no se impacta cuando Adán peca. Dios estaba listo por si Adán pecara. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, el pecado no es el enemigo más grande que tengo. Cuando tú y yo pecamos, Dios nos dice, ¿cómo se atrevió a pecar? No, ni siquiera en el primer pecado que fue el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque cuando Dios formó al hombre, ya estaba el cordero que quitaba el pecado del mundo listo por si el hombre fallara. ¿Ok? Entonces, nuestro más grande enemigo no es el pecado. A Dios no le asusta nuestro pecado. De hecho, Dios sabe que vamos a fallar. Por eso tiene lista la salvación que es por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Número 2, el diablo tampoco es nuestro más grande problema, ni nuestro enemigo, ni el diablo ni sus demonios. ¿Por qué? Porque Satanás es el espíritu más insignificante y débil y predecible y manipulador y sobre todo no tiene poder sobre nosotros. Ni el diablo ni los
demonios tienen poder sobre nosotros. Dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, Primera de Juan 3:8, por favor, pónmelo ahí. Porque está fuerte, no vayan a creer que lo estoy inventando. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego punto, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si Cristo está conmigo, Cristo deshace las obras del diablo. Entonces no puede el diablo tenderme una trampa y yo, ay, caí en la trampa. Si yo voy caminando con Cristo y hay una trampa, Cristo la deshace. ¿Sí me estoy explicando? El apóstol Pablo nos dice algo muy importante, porque sí sucede que hay cristianos que caen en la trampa, que aunque sabemos cómo opera el diablo, caemos otra vez en sus engaños. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda algo bien importante, que es no ignorar las maquinaciones del diablo para que no nos saque ventaja. Eso dice 2 Corintios, capítulo 2, verso 11. 2 Corintios 2:11. La recomendación más importante que nos puede hacer el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no, ¿qué? No debemos de ignorar que Él quiere destruirte. Él quiere romper tu relación con Dios. Porque una vez que el diablo hace que tu recomendación con Dios esté estorbada, tu comunión con Dios, recomendación con Dios, esté bloqueada, eres presa fácil. Él siempre lo va a intentar. Por eso te dije ahorita, Satanás es el más predecible del mundo. Es el más predecible. Y ahorita vamos a ver cómo opera Satanás. Pero entonces dice, para esto apareció Cristo, para deshacer la obra del diablo. Pero no ignores sus maquinaciones, porque si ignoras sus maquinaciones, te va a sacar ventaja. Entonces, tú y yo no debemos de ser ignorantes. Y la única manera de sacar la ignorancia de nuestra vida es adquirir conocimiento. Orar por ti, Señor, pastor, ore por mí para que se me quite lo ignorante, no funciona. Tienes que adquirir conocimiento, ¿ok? Entonces, aunque sabemos cómo Satanás opera o se mueve, si caminamos con Cristo, no nos puede engañar. Dice, ¿cómo opera Satanás? Te voy a decir solamente dos cosas, hay otras, pero siento que es muy importante estas. Juan 8:44. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo opera Satanás? Te va a hablar mentiras. Esa es la manera que se mueve el diablo. Pero dice, él ha sido homicida desde el principio. Dice la palabra de Dios que si alguno aborrece a su hermano, es homicida. Entonces, una de las maquinaciones que el enemigo empieza a hacer, que el diablo empieza a hacer, es que tú y yo empecemos a aborrecernos. Dice, yo no he matado a nadie, dice Dios. No, pero el aborrecimiento es como si fueras un homicida. Pero cuando tú o yo aborrecemos a alguien, ¿cómo comenzó San Juan 8:44? Ustedes o vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Qué fuerte palabra. Entonces, ¿hay cristianos que mienten? Muchos, pero los hijos de Dios no mienten.
Entonces, esto no se trata de ser cristiano, esto se trata de ser un hijo de Dios. ¿Ok? Esto no se trata de ser menos pecador, esto se trata de ser más santo. Porque si tú y yo nos enfocamos con ser menos pecadores, para nuestra mente ya la hicimos. Porque es cierto, cada vez pecamos menos. Sin embargo, Dios no pide que peque menos, Dios pide que seas santo. Y ahí es donde está el reto. Otra de las cosas que el diablo hace, Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Apocalipsis 12:10, ahora ha venido la salvación, escucha, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Cómo se mueve el diablo con acusación? No ignoremos sus maquinaciones para que no nos saque ventaja. Todos fallamos, todos tenemos áreas por superar, todos necesitamos arrepentirnos de algunos pecados, todos. Pero una cosa es que tú lo identifiques y otra cosa es que hay una voz en tu mente que te diga, es que tú no te mereces eso porque eres un pecador, y que tú digas, sí es cierto, no, pues yo no puedo porque soy un pecador, porque me están diciendo que no valgo nada. Espérame, Dios no te acusa. El acusador es el diablo. Entonces la razón por la que el diablo nos odia es porque cada vez que el diablo nos mira, mira a Dios. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que el diablo tiene un problema solo con verte. Porque cuando el diablo te ve, mira la imagen y la semejanza de Dios. Pero a veces la ignorancia no permite que nosotros seamos la imagen ni la semejanza de Dios. Imagen, lo he dicho muchas veces, figura representativa o representante. Semejanza, modelo de pensamiento. Entonces, cuando el diablo te ve, él va a querer quitarte la imagen y la semejanza. ¿Te la puede quitar? Sí, te la puede quitar. ¿Cuándo? Cuando tú, en lugar de representar a Dios todos los días de tu vida, representas al diablo, representas al pecado, representas los deseos de la carne. Semejanza, te la puede quitar. Probablemente algunos ni siquiera la han tenido una vez. Nunca han tenido los pensamientos de Dios. Muchos creemos la Biblia, nos memorizamos escrituras, porciones bíblicas, salmos completos si quieres, pero a la hora de decidir, de actuar, de negociar, de prosperar, de todo, no pensamos como Dios. No vemos las cosas como Dios. Y entonces el diablo eso es lo que él nos quiere robar. Entonces, ahora, retrocedamos un poco para entender un poquito este tema hacia dónde vamos, porque el título del mensaje es Conocimiento, la llave para entrar en el reino de Dios. Entonces, vamos a Génesis capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente una observación. El original no dice él, dice en principio. Porque cuando dice en el principio, siempre se da lugar a la pregunta, bueno, en el principio Dios creó, pero ¿y quién creó a Dios? No. No dice él, dice en principio. Es decir, lo primero que Dios hizo, pero Dios ya existía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios es la fuente de la creación. Dios es el alfa, el principio y la omega, el fin. Porque Él es el alfa, en Él inician todas las cosas. Dios es eterno. Dios tiene el inicio de los tiempos y precisamente Génesis quiere decir principio. Entonces, y el tiempo va a terminar cuando todo sea consumado por Dios. Es decir, que el propósito de Dios se haya cumplido, se van a terminar los tiempos. Entonces, Génesis 1:1, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ok.
En este verso, en el verso 2, es donde encontramos el verdadero problema, por así decirlo. Hay 3 problemas que encontramos en el verso 2, pero cada uno viene siendo la consecuencia del otro. Número 1, desorden. Y la tierra estaba... En la parábola del sembrador, cuando los discípulos le dicen, por favor explícanosla porque no la entendimos, él dice, el sembrador es la palabra y empieza, dice, la tierra es ¿qué? El corazón. ¿La tierra es qué? Ok, entonces con esto en mente, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el corazón de una persona que está en desorden siempre se sentirá vacío. Se sentirá como que nadie lo comprende o nadie lo quiere. ¿Por qué sucede esto? Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, todo estaba, escucha, todo estaba en la tierra, todo, pero nada estaba en orden. Muchos de nosotros así estamos. Tenemos todo para ser felices y todo es absolutamente todo, no te falta nada, pero está en desorden. Y ese es el grande problema. Todo estaba en la tierra, pero nada estaba en orden. Estaba presente, ahí estaba, existía, pero en desorden. Si nosotros estudiamos el resto del capítulo, vamos a ver que la Biblia dice que todo estaba, pero estaba revuelto. Y luego dice, y Dios separó las aguas de las aguas. ¿Has leído eso? O sea, las aguas dulces de las aguas saladas en la tierra. Todo estaba, pero estaba revuelto. Dice que las aves estaban en el mar. ¿Cuántos han escuchado? Dice que se paró y dice, y de las aguas salieron ¿qué? Las aves. Ahí las aves existían, pero la tierra estaba en un desorden. Estaban en el lugar equivocado, estaban desordenados. Entonces, cuando en nuestro corazón no tenemos las prioridades establecidas correctamente, tú y yo podemos tenerlo todo, pero en desorden. Y a veces hay hombres casados que dicen, es que yo necesito el abrazo de una mujer. Y ya tienes una, pero no es tu prioridad la mujer esa. Hay mujeres que dicen, es que yo necesito sentirme amada y respetada por un hombre. Mujer, ¿estás casada? Sí, pero hay un desorden en tu vida. Están mal establecidas las prioridades en tu vida. Los casados tenemos la esposa o la mujer que necesitamos para satisfacer todas las necesidades. La Biblia dice desde caricias hasta honra, respeto, sexo, todo, ahí la tienes en tu casa. Pero a veces, ¿por qué las caricias de tu esposa no te satisfacen? Porque hay un desorden. ¿Dónde? No es la mujer, no son los hijos, no es el trabajo, no es el mundo, no es el diablo, es el desorden. Lo que hace que tú y yo, por consecuencia, nos sintamos, que es el segundo problema, vacíos. Para sentirme vacío quiere decir que tengo todo, pero nada me llena. Porque si me faltara algo, entonces seguiría yo con la esperanza de que el día que lo alcance, entonces me voy a sentir pleno. Pero cualquiera que dice, es que siento un vacío en mi corazón, quiere decir que ha identificado que tiene todo para ser feliz, pero no es feliz. A mí me pasó, yo por eso acepté a Cristo, me acerqué a Dios. ¿Por qué? Porque en mi vida tenía todo lo que yo había pensado que se necesitaba para ser feliz. Y cuando lo obtuve, decepción, vacío enorme. Entonces, el primer problema y el más grave que da lugar a los otros dos es el desorden. Tienes o tenemos que ordenar nuestra vida. Ahora, la palabra vacío quiere decir caos o confusión. La tierra estaba desordenada, quiere decir que ese desorden produjo confusión.
El desorden en nuestro corazón hace que tú y yo andemos confundidos. A mí me han preguntado gente casada, ¿usted cree que este es el hombre que Dios me dio? No me hagas esa pregunta, por favor. Ya estás casada, tienes 17 hijos y sigues preguntándote. ¿Qué hay? Confusión. Todo lo que no esté establecido en nuestra vida de acuerdo al orden divino generará confusión. Todo. Y cuando hay confusión, hay caos. Y el caos da lugar, se suscita en las tinieblas. Entonces, la palabra hebrea para la palabra tiniebla quiere decir o se puede traducir como ignorancia o ausencia de propósito. Entonces, recapitulando rápido. Y el corazón vacío, el corazón desordenado está vacío y vive en ignorancia. Y ahí es donde opera el diablo. ¿Por qué? Porque dice, ahora sí, papito lindo, te voy a traer bien confundido. Dios no es un Dios de confusión. Entonces, una vida desordenada siempre se sentirá vacía, y una persona que se siente vacía es porque vive en tinieblas, es decir, en ignorancia. Tinieblas es falta de conocimiento. Eso quiere decir que nada de lo que estaba en la tierra, escucha con atención, nada de lo que estaba en la tierra o nada de lo que hay en el corazón de algunos está donde debe de estar porque ignora su propósito. Yo les he preguntado a algunos en las reuniones de matrimonios, ¿conocemos el propósito, nuestro propósito como padres sobre nuestros hijos? Alguien dígame parte del propósito de tu vida en la vida de tus hijos, dígamelo. Instruirlo, ¿qué más? Dar un buen ejemplo, ¿qué más? Formarlos, ¿qué más? Proveerle, ¿qué más? Corregirlo, ¿qué más? Guiarlo, ok. Pero ahora te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu hijo en tu vida? Casi ninguno de nosotros lo sabemos. Y cuando desconocemos por qué Dios me dio este hijo, entonces esa vida que Dios puso en mi vida, que en cuestiones de autoridad, la autoridad es así, eso sin duda. Yo soy la autoridad y ellos me honran y me obedecen. Pero cuando yo desconozco su propósito en mi vida, me pierdo de las bendiciones que Dios me va a dar a través de él. Y lo maltrato, lo trato mal, lo menosprecio. Pero la semana pasada aprendimos que cuando menosprecias a Dios y su voluntad, menosprecias sus bendiciones. Porque en la voluntad de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando yo digo no me interesa la voluntad de Dios, me convierto en un rebelde y no solamente estoy menospreciando como que la obediencia a los mandamientos, estoy menospreciando el resultado o la bendición que es obedecer esos mandamientos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todo está en tu corazón, todo estaba en la tierra, pero como no conocías el lugar, no sabes qué corresponde a qué, hay un desorden, hay un vacío. ¿Por qué? Porque ignoras su propósito. Las nubes existían, pero no sabían dónde deberían de estar las nubes. Desconocían su propósito. Los árboles existían, pero no sabían dónde deberían de estar. Las aves existían, pero no sabían las aves que no deberían de estar metidas en el agua, que fueron creadas para volar en el aire, pero ya estaban hechos. ¿Por qué sucedía eso? Porque había una confusión. ¿Por qué hay una confusión? Porque hay falta del conocimiento del propósito. Y a eso es a lo que Dios le llama tinieblas. La confusión son tinieblas sobre nuestra mente, y esto es por falta de conocimiento. Cuando tú y yo decimos, no sé qué hacer, ya no sé ni qué hacer. He intentado todo
y sigue igual o tantito peor. ¿Qué tienes que hacer? La palabra de Dios falla, la palabra de Dios no falla. Pero muchas de las veces tienes la palabra de Dios, pero no la aplicas bien porque desconoces el propósito. Yo escucho hombres que dicen, te prometo, te juro que sí oro. Pero deshonras a tu esposa. Dice la palabra de Dios: maridos, honrar a vuestras mujeres para que vuestras oraciones no encuentren estorbo. Te puedes acabar las rodillas hincado orando, pero hasta que no honres a tu esposa, hasta que no la respetes, las oraciones van a llegar a la presencia de Dios. Y ninguna dijo amén, se fregaron. Se les pasó la oportunidad. ¿Otra vez? No, yo no. Es que te prometo que sí oro y que sí. ¿Sabes qué es honrar? Es respetar. Honrar es respetar en secreto y en público. Si no, no es honra. Honrar, cuando yo honro a mi esposa, yo la respeto en público y en secreto. Y ojo, esa es media honra. La honra completa es cuando alguien no la respeta, yo no le permito que la respete. Le falte el respeto, perdón. Entonces, honrar a los padres es cuando el hijo no solamente le dice, sí papá, lo que tú digas, y se va, viejo menso que no sé, eso no es honra. ¿Y cuántos hijos lo hicimos? Algunos lo siguen haciendo. Ay, Señor, sí papi, lo que digas, ay Señor, este viejo ignorante, anticuado que no sabe nada. Eso no es honra. O honras y todo y alguien dice, yo sí te comprendo, tu papá es un ingrato, y empieza, si lo honras, tú dices, a ver, espérame. Ciego no estoy, pero es mi papá y tú no le vas a faltar al respeto. Eso es honrar. Ahora, el casado, para que su oración llegue al cielo, tiene que hacer lo mismo, pero con su esposa. Tres amenes. ¿Sabes? Una ocasión una mujer le reclamaba a su esposo que había caído en adulterio, le reclamaba y le decía, ¿por qué permitiste que esa mujer besara mis labios? ¿Por qué permitiste que esa mujer acariciara mi cuerpo? Y cualquiera puede decir, ¿cómo? Si a quien acarició fue a este, ¿no? Porque abriste una puerta de deshonra y se te olvidó que los dos son uno. Entonces, ¿por qué pasan esas situaciones que no deben de seguir pasando? Porque hay tinieblas, pero muchas de las veces nosotros decimos, es que las tinieblas, había una opresión, es que el diablo, es que los demonios, espérame, es que tu ignorancia. Ese es el principal problema, te falta conocimiento, y el conocimiento no se adquiere congregándose, el conocimiento no se adquiere cantando alabanzas, el conocimiento no se adquiere cuando oran por ti, ni cuando tú oras, el conocimiento se adquiere cuando lees la palabra de Dios, y nadie puede leer la palabra de Dios por ti, nadie, y es un ejercicio espiritual que se manifiesta con una madurez espiritual, con una sensibilidad y con un discernimiento. ¿Con un qué? Discernimiento. Mi suegra tiene un discernimiento tremendo. Yo por eso trato bien a mi esposa. No necesita ella decirle, mira qué cachino, ella nomás, a ver. Ya sabe todo. Pero eso es producto de ¿qué? De la oración, del conocimiento de la palabra, de la comunión con el Espíritu Santo. Tus hijos no necesitarían decirte nada
Si viviéramos orando, leyendo la Biblia y en comunión con el Espíritu Santo, simplemente le dices, a ver, ven para acá, te quiero decir, eso que hiciste está mal, ¿por qué? Porque eso abre mi oído al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me da el discernimiento. No me mientas, es más, siéntate, te voy a decir lo que hiciste. Al marido, a la esposa. Se puede, pero no hemos entrado en la dimensión de la obediencia. A veces agarramos la palabra para acusar, para condenar, pero recordemos que la palabra no está, Dios no nos la dio para eso. La palabra es para guiar nuestro camino, para que no tropecemos. Entonces, que no se te olvide que la palabra tinieblas quiere decir ignorancia. La palabra ignorancia se traduce como ausencia de conocimiento de propósito. Esa es la razón por la cual desconocemos por qué existimos, porque estamos en tinieblas, estamos en ignorancia. La Biblia dice que Dios hace todo en orden, así que hay orden en Dios no hay desorden. En Dios no hay desorden. Todo lo que Dios hace, lo hace ordenadamente. Si te fijas, nosotros estamos hechos, aún nuestro rostro ordenado. Bueno, algunos ya por los años ya el párpado está caído y lo que quieras. Pero cuando Dios te hizo en orden. La creación está ordenada. Todo funciona y subsiste dentro del balance de acuerdo al orden. Aún la relación entre Dios y la creación tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Escucha con atención. Tan Dios es un Dios de orden, escucha con atención. Tan Dios es un Dios de orden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no permanecen en el mismo lugar al mismo tiempo. Escucha. El Padre, Dios Padre, hizo todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros a través de la palabra, a través de su palabra, del poder de su palabra y del Espíritu Santo. Pero cuando llegó el tiempo de que el hombre pecó, entró en escena, por así decirlo, el Hijo, Jesucristo, para hacer la obra redentora y reconciliarnos con el Padre. Pero una vez que se consumó la redención, dijo Jesús, yo me tengo que ir. Porque si yo estoy aquí, el Espíritu Santo no puede estar aquí. Entonces les conviene que yo me vaya. Entonces yo me voy al cielo y el Espíritu Santo va a llegar. Si te fijas cómo Dios es un Dios de orden, que respeta el orden. En el verso 2 de Génesis 1 entendemos que Dios no es responsable del desorden. Dios no es responsable del desorden. La pregunta es, si Dios no es el responsable del desorden, ¿quién es? ¿Quién es el que ha desordenado tu vida? Esa es la pregunta. Cuando está algo fuera de orden, fuera de propósito, es obra del diablo. Pero el diablo se mueve en la ignorancia, en las tinieblas, no en la luz, no en la palabra, no en la verdad. El diablo se mueve en la mentira, en la acusación, no en el respeto, no en la honra, porque dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. Bueno, el diablo no te puede honrar. El diablo es imitador. El diablo pervierte la creación. El diablo no es creador. Nada de lo que hay en la tierra lo ha creado el diablo, nada. Pero sí lo pervierte. ¿Cuándo? Cuando el hombre por ignorancia le da el control. ¿A quién? Al diablo. Y entonces el diablo dice, esto que yo no lo creé, no lo hice, yo no lo formé, pero me lo están poniendo en mis manos. Entonces lo voy a corromper, lo voy a pervertir. Eso es lo que hace el diablo. El problema número 1
que nosotros estamos encontrando aquí, que está en Génesis capítulo 1, verso 2, empieza cuando vemos el desorden. Y ese sigue siendo el problema número 1 de nuestra vida. El problema número 1 no es que falta comunicación con tu esposa o con tu marido. El problema número 1 no es que te falta dinero. No, el problema número 1 es el desorden en tu vida. De ahí se desenlaza todos los males, todos los pecados. ¿Por qué? Porque no hay un orden. El principio de administración no nos habla de administrar bienes, riquezas o dinero. En el principio de administración, lo primero que debemos de aprender a administrar es nuestro tiempo. Y después aprendes que el tiempo es dinero. El tiempo es el único recurso irreemplazable. Si tú decidiste venir hoy a la iglesia, este tiempo no lo puedes reponer o redimir. Tampoco cuando decides irte a otro lado por venir a la iglesia y decir, ay Señor, el otro domingo no, sí voy. No, este domingo ya se te perdió, no se puede recuperar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestro tiempo, nuestra semana, nuestro día. Hay personas que estamos tan extraviadas en nuestro pecado que cuando nos hablan de arrepentimiento, de restauración, lo vemos como algo imposible. ¿Usted cree que mi esposa me pueda perdonar? ¿Que mi marido me pueda perdonar? No pensemos en el mañana porque es incierto. Pensemos hoy. Hoy necesitas abonar hoy para ese perdón. Hoy necesitas abonar para tu restauración. Y yo se los he desglosado muchas veces. El día solamente tiene 24 horas, de las cuales 8 dormimos, te quedan 16. No tienes que ser santo, ni siquiera tienes que ser santo 24 horas, 16. O 18 si duermes menos. Nada más. Y al día siguiente igual. Un día a la vez. Hasta los Tigres del Norte la cantan. Entonces, cuando el hombre se une a su mujer en pareja, y un hombre, o sea, otra vez lo voy a decir, cuando un hombre se une a una pareja y esa pareja es una mujer, ese es el orden. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, muchas de las veces el hombre se une a dos mujeres y eso es desorden. Es que nadie sabe, pero todos van a ver la consecuencia de tu desorden, no te preocupes. Dice la Biblia, no hay nada oculto que no salga a la luz. Dios dijo, un hombre, no dos, porque también hay señoras medias locas. Un hombre, una mujer. Los dos serán una sola carne. Un hombre, una mujer. Esa es una pareja, ese es el orden de Dios. Cuando los hijos o la mujer son la autoridad en la casa, lo voy a decir y lo voy a ampliar incluso. Cuando los hijos, la esposa, los suegros, familiares son la autoridad de la casa, ese es desorden. ¿Por qué? Porque la autoridad de la casa, según la palabra de Dios, es el hombre. Pero hay mujeres que no pueden sujetarse a su marido porque es un ignorante, porque no sabe hacer las cosas, porque cuando las hace mal. Y entonces,
Si les duele, hombres, discúlpenme, pero si les duele, qué bueno lo que voy a decir. Toda mujer identifica las áreas en las cuales su marido es un ignorante. Toda mujer. No hay mujer que diga, ay, yo no sabía que eras tan bruto, mi amor. No. Ella lo ha sabido todo el tiempo. ¿Sí? Toda mujer. ¿Por qué? Porque cuando Dios se la dio al hombre, se la dio como ayuda. Entonces un ignorante con no, pues no. Esa no es ayuda, esa es carga. Por eso las mujeres dicen, papito, si no puedes, dame chance. Si no consigues trabajo, yo consigo, yo levanto la casa. Y lo hacen. Y yo les he dicho a algunos hombres que a veces están a punto del divorcio y que le digo, amigo, no te extrañe, y esta es una de las mentiras del divorcio, no te extrañe que separados, que ahora que están separados y que si se van a divorciar, que económicamente tu esposa se vaya al cielo. O sea, va a prosperar tanto sin ti. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la capacidad de multiplicar. Le metiste un esperma en su óvulo y te dio un niño de carne y hueso de regreso. Le metes al día a tu mujer un te amo, una caricia y tienes una semana de bendición. Pero le metes una tristeza, le metes una falta, le metes un adulterio, le metes un maltrato. La mujer es una incubadora. Tiene la capacidad de tomar algo le metes uno, tú no quieres cosechar, hombre, no quieres cosechar un maltrato que le has hecho a tu mujer, no lo quieres cosechar. Entonces cuando la mujer, que es la ayuda de Dios en la vida del hombre, que tiene esa capacidad, y la ignorancia en ese hombre se convierte en un estorbo para que ella lo ayude, le quitas ese estorbo, la mujer se proyecta. Entonces, la mentira en el divorcio es cuando las señoras divorciadas dicen, ahora que no estoy me va mejor. No es de extrañarse que le vaya mejor, pero no es el orden. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre que yo, lo voy a decir ahorita y espero estarlo diciendo siempre, siempre que yo comente algo del matrimonio no es una norma general, cada caso es, ¿sí me explico? No es que él dijo y eso se hace, no, espérame. Cada matrimonio tiene su proceso, tiene su historia, tiene sus motivos, tiene sus luchas y todo, ¿sí me explico? Pero lo que sí dice la Biblia es lo que ha unido Dios. Otra vez, lo que ha unido Dios, puras señoras, hombres, díganmelo, lo que ha unido Dios, eso aplica para todos. ¿Ok? Entonces a veces nosotros damos un consejo y otro dice, no, es que yo ya sé lo que le dijo aquel, por eso le dice, no, papito, espéreme, pero usted no aplica, es diferente. Yo tengo amigos, a lo mejor tú viviste así, que dicen ellos, cuando estábamos todos chiquillos, 4 o 5 hombres en la casa, somos puros hombres en la casa, y uno cometía un error, mi mamá agarraba la vara o la chancla y nos daba a todos. Ella no andaba investigando, a ver, y júntenme el mugrero. Y el que la hizo, pues, como quiera la estaba pagando, pero los otros crecieron en resentimiento. Es que yo nunca era este, y ahora de viejos, era yo. ¿Y qué pasa? La señora por el tiempo, por no estar investigando, no, yo les daba parejo, chanclazos para todos. Y al que corriera, yo no sé si algún físico o alguien ha investigado esa fuerza, ángulo, pero ¿por qué la chancla siempre dan en el lugar donde la lanzan, va? No importa si está desgastada, si está mal pisada, no importa,
siempre llega a dar en la espalda, así, a donde la tira la señora. Entonces, hay ocasiones que nosotros estamos o tenemos la ayuda perfecta. Hombres, ¿la tienes? Tienes los hijos que son el propósito de Dios en tu vida. Tienes todo, pero tu ignorancia de la palabra de Dios, de los fundamentos en la palabra de Dios, te hace estar en tinieblas, en confusión, en vacío, y la raíz es el desorden. Escucha con atención lo que estoy diciendo. Los hijos de Dios no viven en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios ha llenado su corazón, ya no hay vacío. ¿Y por qué su corazón es tan vacío? Porque los hijos de Dios han ordenado su vida. Ser cristiano es lo más fácil del mundo, ser hijo de Dios no tanto. Porque ser hijo de Dios implica un verdadero arrepentimiento. Ser cristiano, no, hombre, cualquiera. Viene, se sienta, hasta predica si quieres. Pero hijo de Dios, el hijo de Dios es aquel que vive en el orden de Dios, no de la cultura. Ya viene Halloween, la fiesta de las brujas. Yo siempre le he dicho a la congregación y amigos, ¿quieres celebrar a las brujas? Sí, perfecto, nomás no me celebres Navidad. Porque o frío o caliente. Yo nunca he visto a un americanista celebrar el campeonato de las Chivas. De hecho, te puedes cambiar de religión, pero no de equipo. Es una verdad, o sea, cualquiera, oye, aquel, no, hombre, se hizo cristiano, qué buena, no, qué buena onda, le va a ir bien. Oye, aquel, no, hombre, ¿qué crees? Ahora le va a la América, no, todo el mundo se enoja. No porque le vaya a ese equipo, sino porque traicionó, negó la cruz de su parroquia, como dicen. Entonces, un hijo de Dios no se disfraza de tinieblas, como dice la Biblia. Somos hijos de luz, pero no es como que brillamos, no. Es que el conocimiento alumbra a la gente, el conocimiento que yo tengo. Pero si yo como padre de familia soy un ignorante de las cosas de Dios, pues mis hijos andan en tinieblas. Muchas de las veces has orado por tus hijos y no necesitaban una oración, necesitaban un perdóname, un abrazo. Muchas de las veces has traído a tus hijos a fuerzas a la iglesia y lo que necesitaban era irse al cine. Pero lo traje a la iglesia, a un ejercicio religioso para justificar tus actos. Dice la Biblia, padres, no provoques que tus hijos se enojen. No estoy menospreciando la iglesia, ni la oración, ni la intercesión. Pero cuando tú tienes el conocimiento, la sabiduría de Dios, sabes que hay tiempo para todo. Y hay ocasiones que aunque tengas la razón, no es tiempo de enseñar, se calla la boca. Porque si te pones a enseñar, te va a perder todo. Hay ocasiones que la esposa tiene la razón, pero se calla. O el marido tiene la razón, pero se calla. O los hijos tienen la razón, pero se callan. O los padres tienen la razón, pero se callan. ¿Por qué? Porque esto no se trata de tener la razón. Esto se trata de reconciliarnos, de restaurarnos, de enfrentar la vida correctamente, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya habrá tiempo para enseñar. Y qué bonito es cuando después de tiempo te dicen, tenías razón, amor. Sin necesidad de haberle dicho, es que eso no se hace. Porque la Biblia dice, el amor cubre multitud de faltas. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿por qué es tan importante el orden? Porque el orden evita la confusión y el caos. Si vivimos en caos, hay desorden. La Biblia no dice que Dios es el autor de la confusión. Eso quiere decir
que Dios no crea confusión. Dios no es un Dios de confusión. Así que si alguien está o anda confundido, está fuera de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué causa la confusión? El desorden. Si estás confundido, debes detenerte. Si no sabes qué hacer, debes detenerte y revisar todo. Y es muy probable que te vas a dar cuenta o vas a identificar un desorden. Eso lo hice después, eso no lo debería hacer, eso no debería de estar. Dios es tan fiel al orden, escucha, que no le importa que mueran miles por desordenados. Dios no dice, ay, bueno, vamos a darles chance, ahí se van a ir arrepintiendo. No, Dios dice, este es mi orden. Y si las consecuencias de tu desorden es muerte, son tus consecuencias. ¿Usted se acuerda del pecado de Acán? Dice la Biblia que cuando los hijos de los israelitas, los hebreos, conquistaron Jericó, era imposible conquistar Jericó. La arqueología hoy documenta que los muros de Jericó no se cayeron, se enterraron, como si algo los aplastara. Y con las excavaciones han visto y han comprobado que miden lo que todo. Dicen, pero están así metidos. Y fue una hazaña impresionante, porque ¿cómo sucedió eso? ¿Con armas? No, eso sucedió por la obediencia a la estrategia de Dios. Y fueron con música, con canciones, rodeando, obediencia. Y después de ahí se sintieron tan grandes que había un pueblito chiquito que se llamaba Jai. Y cuando dijeron, ahora hay que conquistar Jai, ¿para qué vamos todos, hombre? Que vayan poquitos. En Jericó no murió ni uno de los de Israel. Pero ¿cuál era la orden de Dios? Exterminio. Exterminio. No le vas a perdonar la vida a nadie, ni vas a llevarte nada de lo que ahí hay. Todo lo tienes que destruir. Pero Acán no obedeció. ¿Y qué hizo Acán? Guardó telas preciosas, guardó plata y lo escondió. Dice que cavó en su tienda, tapó, puso el tapetito y aquí nadie se dio cuenta. Pegamos, vieja. Y entonces cuando van a Jai, salen huyendo y hay muertos. Y cuando viene la noticia a Josué, Josué va con Dios, oye Señor, mira. Y Dios le dice, espérame, santifica al pueblo. Hay pecado en el pueblo. No obedecieron mi instrucción. ¿Cuándo? En la batalla anterior. Pero las consecuencias de tu desorden se están manifestando en tu batalla presente. Nos pasa todo el tiempo. Entonces le dijo Dios, separa por tribus, por familias, y vas a hacer una investigación. Y llega con Acán al final. Y Acán dice, sí, pues es que codicié las cosas. ¿Y dónde están? Están escondidas en mi tienda. A ver, vayan y, como decimos aquí, saquen el clavo. Vayan y traigan eso, y lo traen. ¿Qué dice? ¿Qué hacemos, Dios? Dice, ahora vas a destruir eso, vas a matar a Acán, vas a matar a su esposa, vas a matar a sus hijos, vas a matar a sus bestias y vas a quemar todas sus posesiones. El exterminio que no entendió Acán lo va a experimentar en su propia vida. Y así lo hicieron. Entonces, el desorden, o lo ordenas o lo ordenas.
¿Por qué las mujeres o los hombres que se divorcian o se casan con uno igual del que se zafaron? La mayoría. ¿Por qué? Porque su vida no está en orden. Pero cuando una mujer en un momento dado que ha tenido una separación ordena su vida a un hombre con Dios, número uno, o Dios restaura esa relación, o si Dios permite, ya no va a ir de Guatemala a Guatepeor, porque su vida ya es diferente. Ya sé que ordenó a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el desorden, por ejemplo, si estás confundido, debes detenerte, te estoy diciendo, analizar y darte cuenta que está fuera de orden. Si estás en problemas financieros, tienes que detenerte y analizar que estás gastando cosas que no debes de comprar, estás comprando cosas fuera de orden. Probablemente tus prioridades están fuera de orden. Es que no me alcanza, no, sí te alcanza, pero no para la vida que tú quieres tener, causada por el orgullo, la vanidad, la presión social o lo que tú quieras. Si nos ajustáramos al presupuesto de nuestra vida, número uno, viviríamos en paz. No tendríamos presiones ni ansiedades, pero quiero tener algo que alguien tiene, que no batalla porque él sí tiene la capacidad de tenerlo. Y yo, en lugar de capacitarme, adquirir conocimiento para producir esas finanzas, adquiero créditos. Y si no puedo pagar 10 pesos de contado, no voy a pagar 10 pesos a crédito, porque esos 10 pesos no son 10, son 20. ¿Qué hay? Un desorden en las prioridades. Nos estamos brincando. Entonces, el desorden en los gastos nos va a mantener siempre en bancarrota. No compres cosas que no necesitas. Ve 2 veces. Cuando andes por ahí, ay, mira, me gustó y sí me alcanza. Vete, no lo compres, regresa mañana. Es más, no vas a regresar porque vas a decir, no, de veras que no me acordaba. ¿Cuántos les ha pasado? Ya lo compré, pero no me acordaba que tenía que dar este pago. Pues te fuiste de boca. Entonces, si el matrimonio no está funcionando, no culpes al diablo ni a sus demonios. Detente, revisa por qué no está funcionando y seguramente hay un desorden en tu matrimonio. La confusión entre las relaciones es causa del desorden, de las tinieblas. Y siempre va a haber confusión cuando violemos los principios divinos. Termino. La tercera cosa que vemos en Génesis 1:2 precisamente son las tinieblas. La Biblia dice, ¿me ayudas? Que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Primera de Juan 1:5. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué dijimos que es tiniebla? Confusión. Entonces, si hay confusión en mi vida, estoy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca ignora nada, nada de nada. Él sabe dónde debe de estar cada cosa. Él sabe cómo se deben de hacer las cosas. Él sabe lo que hiciste, lo que has estado haciendo, la razón, la intención por la cual lo has estado haciendo. Él lo sabe todo. A Dios no lo puedes engañar. La Biblia dice, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Puedes engañar a tu esposa o a tu esposo, sí. Puedes engañar a tu pastor, sí. Pero a Dios nunca. Dios no puede ser burlado. Y muchos a veces tratamos de obtener ese favor aquí, cuando Dios dice, sígale, nada más no te extrañe pagar las consecuencias de tu desorden.
¿Qué es lo primero que Dios hace para solucionar todo el desorden? La respuesta está en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Qué fue lo primero que ordenó Dios? Luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas son ignorancia y la luz es conocimiento. Con esto entendemos que cuando Dios dice sea la luz, no estaba diciendo que aparezca el sol. No se refería a la luz del día. El sol fue creado después de que Dios ordenó las cosas. Después de que Dios dijo sea la luz, pasaron días para que Dios creara el sol. Estamos en Génesis 3 y el sol fue creado hasta Génesis 14, 1:14. Entonces, Dios estaba trayendo revelación, conocimiento a toda la creación y le estaba con su palabra diciéndole: aves, ustedes no van en el agua, sálganse de ahí. ¿Y qué descubren hoy los científicos? Ay, la ave, estas aves, y empiezan a la evolución, un pescado, estaban en el agua. ¿Y cuándo se salieron del agua? Cuando Dios dijo sea la luz. Dios les permitió conocer su propósito. Amigo, le dijo: Nemo, tu propósito no es nadar, es volar. ¿Qué pasó cuando Dios le dijo, cuando Dios dijo que toda la creación se ordene a través del conocimiento de su propósito? A los peces les salieron alas. Entonces, cuando tú o yo vemos un familiar, un hijo, tu esposa, tu marido, dices: hombre, este así se va a morir, pastor. No. Cuando él descubra su propósito a través del conocimiento de la palabra, le van a salir alas de angelito. ¿Pero por qué no? Porque no ha tenido ese conocimiento, ese contacto con la revelación de Dios. ¿Nosotros queremos ser habitantes del reino de Dios? Claro que sí, porque no hay necesidad, porque ahí todas las cosas son añadidas, porque ahí gobierna Dios directamente. Yo quiero pertenecer en ese reino. Todos lo queremos. Pero para estar ahí necesitamos conocimiento. Porque no lo vamos a poder ni acariciar. La ignorancia nos va a volver a sacar de todo eso. El Espíritu Santo, cuando Dios dijo sea la luz, el Espíritu Santo comenzó a moverse. Las nubes se fueron al cielo, las aguas se acomodaron, aguas saladas, aguas dulces, la tierra se secó, salieron animales del lodo, ahí estaban los perros, las vacas, todos estaban atrapados en el lodo. Y todos los lagos, todos los mares, los ríos, todo tomó su propósito, todo se ordenó. Y cuando se ordenó, y dijo Dios: esto es bueno. Cuando todo se ordenó, dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Entonces, si tu vida ha estado tan mal, tan en pecado, tan equivocada, que la gente ya dice: tú nunca vas a cambiar, y tú empiezas a ordenar tu vida, la gente va a decir: oye, ya cambió. No vamos a decir: ya cambié. 25 años maltratando a la mujer en matrimonio, vienen a una predicación y salimos los hombres: ya cambié, mujer, te lo juro. No funciona así. No digo que no es imposible, no funciona así.
pero comienza con la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer una mujer que vive con un marido, que está casada con un marido que no quiere la luz, que no quiere leer la Biblia, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere nada? Acuérdate que eres una sola carne con él. Mientras tú lo hagas, Dios lo va a alcanzar a él. No haga, no, pues yo ya estoy amolada, mi viejo ni viene, ni. No. Son una carne, hágalo usted. Que Dios empiece a iluminar su mente, su corazón, le va a alcanzar la luz al viejo ese. Dios lo va a alcanzar. Hágalo usted. ¿Sabes qué? Dios quiere traernos esa revelación. La palabra hebrea para conocimiento, se los dije, es luz. Y la palabra hebrea para ignorancia es tinieblas. Por eso Satanás es llamado príncipe de las tinieblas. Y Jesús es llamado la luz del mundo. Todos sabemos que la oscuridad no existe. La oscuridad no existe. El que diseñó o construyó este lugar no dijo, voy a construir este lugar en oscuridad. No, la oscuridad no existe, es ausencia de luz. No hay ventanas, no hay. Aquí apagamos todo y queda oscuro completamente. Pero la oscuridad no existe, es ausencia de luz. Entonces, no quiere decir que el diablo se mueve en lugares oscuros. El diablo se mueve en la ignorancia, porque Dios está de día y de noche. Dios está con nosotros. No es de que, ay, se hizo de noche, se fue la luz y pues pequé. No, Dios está contigo. Quiere decir que Dios se mueve en la ignorancia. Cuando la Biblia dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas, la palabra príncipe se refiere a principal, y esto quiere decir primer señor. Eso quiere decir que Satanás es el príncipe de las tinieblas, es decir, el que gobierna a la ignorancia y a los ignorantes. ¿Quién? Satanás. Entonces no importa cuánto grites aquí, alabes, adores, ores, dances, si eres un ignorante, Satanás tendrá dominio sobre tu vida. Aunque digamos, pero la Biblia dice que Jesús apareció para deshacer la obra del diablo. Sí, pero a Cristo lo dejaste en la iglesia, no te lo llevaste contigo. ¿Por qué? Porque no sabía que me lo tenía que llevar conmigo. Por la ignorancia. Termino con esta cita. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, Dios le explica al profeta Oseas por qué, o el porqué de todos los problemas que tiene su pueblo, el pueblo de Dios. Y si nosotros leemos el 1, el 2 y el 3, los capítulos, vas a ver que en ese tiempo, en esa tierra, había crimen, violencia, asesinatos, robos, divorcios, hogares destruidos. Todo lo que puede destruir a la sociedad lo encuentras en Oseas 1, Oseas 2, Oseas 3. Pero en el capítulo 4, Oseas le pregunta y le dices, Dios, ¿por qué estamos así? ¿Por qué esta tierra está así? Así como vivimos hoy en nuestra sociedad en el 2022. Y Dios le contesta a Oseas 4:6, mi pueblo, ¿qué dice? Porque le faltó. Entonces, mi matrimonio puede ser destruido si me falta conocimiento. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos un problema en el matrimonio, vamos con el pastor para que ore por nosotros? Bueno, sí voy a orar por ustedes, pero tú necesitas informarte cómo se vive la vida matrimonial. La vas a volver a regar. Tú necesitas adquirir conocimiento. Pastor, estamos en bancarrota, en números rojos, ore por mí. No funciona así. Tú necesitas capacitarte en administración. Así es como funciona. Porque si no, mi pueblo va a ser destruido
porque le falta conocimiento. Dice Dios, mi pueblo, no dice los que no lo conocen, no dice los míos son destruidos por ignorantes. Por eso, Oseas, por eso, profeta, por eso, porque están enfocados en otras cosas, pero no están adquiriendo conocimiento, siendo capacitados. Usted quiere ganar dinero. ¿Cuántos quieren ganar más dinero? ¿Qué tiene que hacer? Ser más capaz de administrar. Porque Dios da y reparte de acuerdo a su capacidad de administrar. Cursos de administración necesitas. Ponle en el buscador, ya no pongas series, cancela Netflix. Ponle curso gratuito de administración y te salen muchos de finanzas, cursos. Todos los meses tenemos reuniones de matrimonios. Ahorita ya llevamos 3 semanas en un curso en línea en Zoom de matrimonios. Por si se te hacía pesadito venir a la iglesia, en tu casita. ¿Cuántos están en ese curso? Levante la mano. ¿Lo recomiendan? Está buenísimo. Estamos en Zoom. Este martes va a ser la 4ª sesión. Son 7. Terminando vamos a volver a empezar para que entren todos los demás. 350 pesos vale el manual. El único costo que tiene. Y lo tienes que pagar antes porque nos los mandan de la Ciudad de México. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo se llamó esos que levantaron la mano la sesión pasada? No, hombre, estaban aquí y acá en Netflix. No. Resolución de conflictos. Buenísima. Resolución de conflictos. Buenísima esa clase. Pero sigue viniendo gente. Ay, es que estamos peleados. Ay, es que no sabemos cómo. Ay, es que... Y las herramientas ahí están. Pero a veces el orgullo, no necesito esas cosas. Dice el diablo, eso, mijo, usted no vaya, usted no haga reconocimiento, así va a seguirlo controlando. Entonces, si tus finanzas están destruidas, no necesitas oración. Si nos encomendamos a Dios en todas las cosas, claro que sí. Pero ¿de qué te sirve ganar más si se va a perder? Se va a malgastar. ¿Cuántos de nosotros volteamos años atrás y decimos, ¿cómo le hacía yo con 1,500 pesos y 2 hijos? Volteas atrás, ¿cómo le hacía? ¿Te acuerdas cuando ganábamos 2,500 pesos? ¿Te acuerdas cuando ganábamos? ¿Cómo le hacían mis papás? Son conocidos que dicen, ¿cómo le hicieron mis papás? Somos 4. A todos nos metieron en colegio de paga. Después nos llevaban a Laredo, Texas. ¿Cómo le hicieron si yo no puedo con uno? Pero si algo tenían nuestros padres o la gente que nos antecede, es que eran buenos administradores. No les preocupaba el iPhone 14 que ya va a salir. No les preocupaba eso. Póngase de pie. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio como un representante de Dios. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios dice, porque desechaste. Eso quiere decir que la ignorancia es una opción. No, gracias, tuviste la opción. No podemos rechazar el conocimiento si no estuviera disponible. La ignorancia las tinieblas son opcionales. Yo no quiero vivir en tinieblas. ¿Qué tengo que hacer? Vivir en la luz.
Dice Proverbios 12:1, el que ama la corrección también ama el conocimiento. Hay que ser un tonto para no aprender del castigo. Dios habla hoy, Proverbios 12:1, amar la disciplina es amar el saber. Odiar la reprensión es ser ignorante. Si Dios te ha hablado en esta tarde y te sientes arrepentido por la ignorancia en que has vivido en algunas áreas de tu vida, la manera de demostrar el arrepentimiento en esto es cultivarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios ande todo el día contigo? ¿Quieres que Dios te use? Dios usa a los que le conocen. Dios está con los que le conocen, no con los ignorantes. Cierre sus ojos ahí. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, ayúdanos a identificar todas las cosas que nos evitan tener el tiempo de aprender, de conocerte a través de tu palabra. Ayúdanos a administrar nuestros tiempos para poder tener ese espacio de lectura de tu palabra, de oración, de comunión contigo, Señor. A medida que conocemos tu voluntad, identificamos las áreas de nuestra vida que no hemos hecho tu voluntad. Y tú quieres llamarnos, Señor, a una buena vida de arrepentimiento. Te pedimos en el nombre de Jesús que así sea, bendito Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Y que cada vez que leamos tu palabra, tu revelación, alumbre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Que hagamos de tu palabra nuestra lámpara en el caminar. Y que nuestra luz resplandezca sobre todos los hombres. En el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo, levante su mano ahí donde está. Señor, tú miras estas manos de tus hijos que están padeciendo alguna enfermedad o dolencia. Nosotros declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Cancelamos toda dolencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay algunos que tienen problemas familiares, pleitos, malos entendidos, Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el restaurador de todas las cosas. Te pedimos que restaures, Dios Santo, la unidad familiar, la comunión, la alegría. En el nombre de Jesús cancelamos toda mentira, Señor. Cancelamos toda tiniebla que no haya permitido que las familias disfruten de todo lo que tú les has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan una excelente semana. Miércoles de mujeres, jueves de varones, viernes noche de adoración. Nos vemos, bendiciones.